Hola a todos. Hoy es miércoles 22 de octubre y nuestro querido amigo y hermano Laith Marouf está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Muchas gracias. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue. Debajo de su nombre puedes encontrar freepalestine.video y puedes seguirle en X y en YouTube. Pero si quieren apoyarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden apoyarte? Sí, nuestro contenido está financiado al 100% por los espectadores, lo que significa que sobrevivimos gracias a sus donaciones. Estamos desmonetizados en todas las plataformas, YouTube, X y demás, así que no podemos obtener dinero de los anuncios ni de las visualizaciones. La gente puede entrar en nuestra página web, freepalestine.video, donde hay un botón de donación. Puedes hacer una donación única o convertirte en donante recurrente, y puedes elegir la moneda y la cantidad que quieras aportar. Agradecemos cualquier contribución. Por supuesto, contar con donaciones mensuales recurrentes nos ayuda a planificar mejor nuestros gastos, pero todo lo que venga de los espectadores es realmente apreciado. Genial. Empecemos con las últimas noticias sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Hamas se está preparando para su mayor ofensiva hasta ahora contra las milicias respaldadas por Israel en Gaza. Hablan de estos grupos. El más poderoso es la milicia Abu Shabaab en el este de Rafah, y de facciones más pequeñas, como el llamado Ejército Popular, dirigido por Ashraf al-Mansi, si no me equivoco. Sí, Laith, ¿qué está pasando en Gaza? ¿Y cómo podemos entender quién los financia? Era Israel. Pero ¿cómo funciona el proceso de financiación? ¿Y qué les están proporcionando? Sí, estos grupos son como el ISIS en el resto de la región. Son grupos fabricados por los servicios de inteligencia y financiados por las monarquías wahabíes del Golfo y por servicios de inteligencia de todo el mundo. También sabemos que, además de los grupos que acabas de mencionar, la autoridad palestina, Mahmoud Abbas y otros miembros, ha estado operando milicias dentro de Gaza que entraron junto con el ejército israelí. Así que Abu Shabaab y los otros que mencionaste son gazatíes locales que fueron contactados. Ya eran delincuentes, parte de las estructuras del ISIS, y los sionistas simplemente les dieron el dinero y las armas una vez dentro de Gaza, moviéndolos a cometer todos esos crímenes que vimos, robar ayuda o recopilar información para los sionistas contra la resistencia. Pero más allá de eso, tuvimos colaboradores palestinos reales que entraban en Gaza desde fuera durante toda la guerra. Recuerda que hace unos días, cuando se realizaban los intercambios de restos, los cuerpos de los prisioneros de guerra muertos, los israelíes dijeron que uno de los cuerpos que recibieron no era de un ciudadano israelí, pues resultó ser un palestino que trabajaba para las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania, que entró en Gaza con los israelíes y trabajaba para ellos. Fue él quien murió dentro del túnel el año pasado, cuya foto mostró Hamas como la de un no israelí que había sido capturado y asesinado. Hay cientos de colaboradores palestinos como estos que trabajan para Mahmoud Abbas y otras partes de la Autoridad Palestina y de Fatah. Han entrado en Gaza desde fuera y durante los últimos 2 años han recopilado información o cometido delitos en nombre de los sionistas. Así que ya sabes, el destino de cualquier persona traidora debería ser la ejecución. Eso fue lo que les ocurrió a los colaboradores franceses con los nazis. Recordamos cómo la resistencia francesa linchó a personas en las calles tras la caída del régimen nazi. Incluso recordamos cómo maltrataron y abusaron de las prostitutas francesas que se acostaban con soldados nazis alemanes. Las paseaban por las calles de París, las golpeaban, les afeitaban la cabeza y así sucesivamente.
Así que cualquiera que acepte lo que hizo el pueblo francés con los colaboradores de los nazis no tiene derecho a decirle al pueblo palestino cómo tratar a los colaboradores entre ellos, especialmente porque esto ni siquiera se parece a la ocupación alemana de Francia, donde los franceses solo fueron maltratados un poco por los alemanes. Esto se parece más al gueto de Varsovia, donde la resistencia judía contra los nazis tuvo que matar a los colaboradores judíos con los nazis. No hay otra manera de afrontarlo. Esto también demuestra cómo Hamás cuenta con el apoyo del pueblo. Hamás sigue teniendo el control sobre el terreno. Hamás conoce cada rincón de Gaza y puede encontrar a esos colaboradores en cuanto los sionistas se retiren. Puede perseguirlos y eliminarlos, como está haciendo ahora mismo. Laith, ¿qué opinas del futuro del llamado alto el fuego en Gaza? ¿Qué crees que veremos, no sé, dentro de 2 semanas? Sabes, es difícil decir hacia dónde van a ir las cosas, pero tenemos un ejemplo de lo que probablemente sea el mejor escenario posible. El mejor escenario posible es lo que ocurrió en el Líbano, donde los israelíes se retiraron de la mayor parte del territorio que ocuparon durante el alto el fuego, y cada 2 días matan a un civil inocente, o bombardean una casa o un coche, o algo por el estilo. Así que el mejor escenario posible en Gaza es que siga el modelo del Líbano. Los israelíes seguirán ocupando partes de Gaza y matando gente de vez en cuando, como estamos viendo ahora mismo. Y al mismo tiempo, el plan para cambiar la gobernanza de Gaza también seguirá el mismo patrón que en el Líbano. Estados Unidos e Israel querían que los colaboradores en Líbano se enfrentaran a Hezbollah, que les quitaran las armas, que provocaran una guerra civil o que usaran al ejército contra ellos. Y nada de eso funcionó. ¿Por qué? Porque el pueblo está con Hezbollah. Y lo mismo ocurre en Gaza con Hamás. Por muchos colaboradores de la autoridad palestina que lleguen o intenten desalojar a Hamás o desarmarlo, no va a funcionar. Incluso ahora, oímos que Estados Unidos y Egipto quieren tener una fuerza internacional dentro de Gaza, es decir, una fuerza de ocupación. Pues bien, si el ejército egipcio entra en Gaza, se enfrentará a la misma resistencia que han enfrentado los israelíes. Cualquiera que intente ocupar Gaza en este momento tendrá que luchar contra el pueblo palestino y la resistencia. Aunque Occidente quiera seguir el modelo de Haití, donde todas esas fuerzas de ocupación están violando y saqueando el país, y todo el mundo se ha olvidado de lo que ocurre allí, los palestinos no van a permitir que eso suceda. Así que, a corto plazo y a largo plazo, esta guerra no ha terminado realmente. Estamos viendo una disminución gradual de la intensidad de la batalla sobre el terreno en Gaza o en Líbano, pero la guerra en su conjunto, que es una guerra de colonización y conquista o de liberación y soberanía para los pueblos indígenas, no va a terminar. No ha terminado en 100 años y no terminará hasta que una de las dos partes sea completamente derrotada. O el pueblo palestino es erradicado, y los pueblos árabes se rinden y se convierten en esclavos, y los musulmanes renuncian a su religión y dicen que el judaísmo tiene razón. O al contrario, los palestinos logran liberar su tierra, y los pueblos árabes y musulmanes son soberanos y libres para practicar su religión. Así que no habrá fin para esta guerra hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y eso es lo que Trump nos dijo. Eso es lo que Thomas Barak nos dijo. Nunca habrá paz, jamás, se firme o no un acuerdo de Abraham. Se rindan o no los palestinos. Se rinda o no Hezbollah. Esta guerra nunca terminará. Nunca habrá paz. Solo habrá una parte sometida y una parte dominante. Y nosotros, como palestinos, árabes y musulmanes, nunca aceptaremos ser dominados por extranjeros. Observando Oriente Medio hoy,
tras este nuevo alto el fuego en Gaza, ¿crees que sabemos que ha habido combates entre Israel y, bueno, siguen ocurriendo mientras hablamos, entre Israel y Líbano, Yemen, y que cuando les parece, bombardean la parte sur de Siria? Muchas personas creen que incluso podrían atacar Irán. ¿Cuál es tu comprensión de la situación actual en Oriente Medio? ¿Está la región al borde de nuevas guerras? ¿O podemos decir que la situación, tal como la vemos ahora, va a continuar como una especie de guerra de desgaste? ¿Qué opinas al respecto? Sí, es porque esta es una situación de suma cero. Tiene que haber un ganador y un perdedor, y por lo tanto la guerra continuará de diferentes formas. Podríamos ver un reavivamiento de la guerra en Líbano, en Yemen, en Irán, o una combinación de ellos, o en todos. Y esto está garantizado. ¿Por qué? Porque ahora que el alto el fuego entra en vigor en Gaza, llegará el ajuste de cuentas. Un ajuste contra Irán y contra los ciudadanos de los países occidentales que fueron y sirvieron en el ejército sionista, mataron y cometieron crímenes de guerra. Ahora habrá muchos esfuerzos para llevarlos ante la justicia en esos países occidentales. Va a haber un aumento de actividad. Toda la energía de los movimientos en Occidente que se dirigía a lograr un alto el fuego o a enviar ayuda a Gaza, ahora se concentrará internamente en esos países occidentales, ya sea contra los políticos que apoyaron el genocidio o contra los ciudadanos de esos países que sirvieron en el ejército sionista y cometieron crímenes de guerra. Eso significa que no está en el interés del campo sionista detener las guerras en este momento. Es muy importante para ellos reactivar alguna guerra en la región para desviar esa tensión del ajuste de cuentas interno que va a producirse dentro de las sociedades occidentales. Así que creo que vamos a ver una guerra. No sé cuál de esos tres campos de batalla o una combinación de ellos ni con qué rapidez va a suceder. Pero vimos en las últimas 48 horas al ejército israelí realizando ejercicios en los altos del Golán, insinuando claramente una posible guerra con el Líbano, que habrá una invasión. Ayer estuve en la zona fronteriza entre Palestina, Líbano y Siria, documentando las nuevas bases dentro de los altos del Golán y los nuevos puntos de ocupación que están muy cerca de las carreteras más importantes de Siria y Líbano, desde donde los israelíes pueden atacar y causar enormes efectos en ambos países. Por otro lado, tampoco deberíamos olvidar por completo lo que está ocurriendo en Siria. Siria se encuentra ahora mismo al borde de una lucha armada. Las poblaciones del sur de Siria, en la provincia de Daraa, justo al lado de los altos del Golán, donde supuestamente comenzaron las primeras manifestaciones contra el gobierno de Assad, las tribus y familias de Daraa acaban de anunciar que se están armando y que están en contacto con Irán y Hezbollah para organizar una resistencia contra la ocupación israelí del sur de Siria. Así que estamos en los inicios de una posible rebelión dentro de Siria, y dado que los israelíes se han sobreextendido ocupando todas esas extensas zonas de territorio, es muy probable que los altos del Golán y el frente de los altos del Golán, Selam, sean un componente crucial de la próxima guerra. De acuerdo, eso sucede, especialmente si los israelíes deciden atacar el Líbano desde los altos del Golán. Así que es muy lógico que la respuesta no solo venga desde dentro del Líbano, sino también desde Siria, dirigida hacia los altos del Golán. Eso me resulta evidente. Sé que no hay mucha gente informando sobre lo que ocurre en Siria, y esto en cierto modo es intencionado. Los medios occidentales no quieren contarle a la gente lo que está pasando en Siria, porque no lo está perdido. Siria no está completamente perdida. Es un accidente muy útiles. Los escuadrones de la muerte wahhabíes, al-Jolani y los que vinieron con él desde Asia Central no controlan el país. Hay demasiados, ¿cómo los llamas?
demasiados sombreros, ¿vale? Al mando sobre el terreno. Los estadounidenses, los israelíes, los kurdos, los turcos, los rusos, todos se apuñalan por la espalda, porque todos son ladrones, y no hay honor entre ladrones, ¿verdad? Así que, en esta situación, es muy posible que Siria se convierta en el frente que deseásemos que hubiera sido durante los últimos 2 años. Pero eso va a suceder, y será una sorpresa para todos. Creo que esa es una de las principales preocupaciones, tanto para Irán como para Rusia, porque tuvimos al Jolani viajando a Rusia, y el enviado ruso a Siria fue a Irán para reunirse con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional allí. ¿Cómo ves que Rusia e Irán intentan comprender la situación en Siria? ¿Qué movimiento por su parte podría ser sensato? Podría ser útil para la gente, para aquellos que mencionaste que no están de acuerdo con el nuevo gobierno en Siria. Quieren hacer algo contra Israel. Sabes, el gobierno también está teniendo dificultades con Israel. No importa cuánto se esfuercen en decirle a Israel, no somos tu enemigo. Israel no los ve de la manera en que ellos quieren presentarse ante Israel. Ese es el problema. La situación en Siria es muy complicada. Creo que muchos de nosotros están confundidos sobre lo que realmente está ocurriendo allí. Sí, quiero decir, mira, no hay una lucha real entre al-Jolani y la columna supremacista judía. Todo eso es para el consumo público, para que parezca que no es un traidor, colaborador o instrumento. Por lo demás, no se ha disparado ni una sola bala de HTS, ISIS o Al-Qaeda contra Israel en 30 o 40 años. Así que no tomemos la teatralidad como algo con lo que podamos medir la realidad. La realidad es que al-Jolani e Israel están trabajando en el mismo plan, que consiste en fracturar Siria de tal manera que sea imposible volver a curarla. Ya sea la teatralidad de Israel fingiendo que ver drusos solo para que las demás partes de Siria odien a los drusos. En realidad no quieren proteger a los drusos. Quieren manchar la reputación de los drusos de Siria, que han sido los árabes más patrióticos desde 1912, desde la ocupación de Siria, desde la Primera Guerra Mundial. El pueblo más patriótico, nacionalista y liberacionista de la región fueron los drusos de Siria. Bien. Ellos encabezaron las primeras revueltas contra la ocupación francesa y luego contra la ocupación británica. Así que, manchar su imagen y crear una escisión entre ellos. Esto es lo mismo que está haciendo al-Jolani contra los drusos, los cristianos, los alawitas, los chiíes. Crear tal división y derramamiento de sangre entre las partes de Siria que no pueda volver a unirse. Ese es el plan de al-Jolani, ese es el plan de los sionistas, y están de acuerdo en ello. Y parte de esta teatralidad de fingir que hay una lucha entre al-Jolani e Israel consiste en mantener a la gente confundida, en impedir cualquier revuelta dentro de la población suní a la que se supone que representa, ¿verdad? Mientras Israel siga actuando como si no estuviera aliado con al-Jolani, existe la posibilidad de sofocar cualquier agitación dentro de la mayoría suní. Pero ahora, mira lo que acaba de ocurrir en Daraa, que es una región completamente suní en el sur. Ahora tenemos un movimiento de resistencia suní que están haciendo, y eso es muy significativo. Por supuesto, es importante cuando alawíes, chiíes, cristianos o drusos toman las armas y resisten al-Jolani y a la ocupación sionista. Pero que exista una milicia local, suní, que hable en esos términos y actúe de esa manera, es la mayor amenaza para al-Jolani y sus amos supremacistas judíos en Tel Aviv y Washington. Y la principal preocupación sigue siendo la ocupación en la parte sur de Siria. Sí, y aquí es donde, de nuevo, por eso es tan crucial estas declaraciones que salieron de Daraa. Y mira, Daraa forma parte de lo que se llama Sahel Jorán, o el Valle de Jorán, o la meseta que se extiende desde los altos del Golán hasta Suwaida, llegando hasta Amán, en Jordania. Toda esta zona se llama la meseta de Al-Jurán.
Las tribus y familias de Daraa son las mismas que en el norte de Palestina y el norte de Jordania. in the north of Jordan. So the effects of Daraa revolting right now. Así que los efectos de que Daraa se rebele ahora tendrán consecuencias geográficas de gran alcance. Sabes, la mitad de la población de Jordania, los jordanos, son básicamente extensiones de las tribus de Daraa. Así que es algo muy significativo. La otra mitad de la población jordana, los que son originalmente jordanos y no palestinos, son extensiones de las tribus del desierto, de donde yo soy, los desiertos de Siria. Así que si Daraa se mueve, sacudirá a todo el país y a la región. Incluso podría desestabilizar al gobierno jordano si los enfrentamientos regresan a la provincia de Daraa. Y las líneas de suministro de Daraa serán imposibles de detener debido a esas conexiones tribales y familiares a través de la frontera con Jordania. Leith, when it comes to Russia and Iran, Cuando se trata de Rusia e Irán, incluso con al-Jolani en el poder en Siria, ¿qué crees que pasa por la mente de Rusia e Irán? Porque ambos, no completamente, pero hasta cierto punto, se han retirado de Siria, especialmente Irán, que recientemente ha reducido parte de su presencia. Están pensando a largo plazo, ya que Siria es tan importante para el eje de la resistencia. ¿Cuál sería la mejor manera para que estos dos países afronten lo que está ocurriendo en Siria? Está claro que intentan hacer algo. No están en silencio. Están tratando de comunicarse, de acercarse al pueblo sirio. E incluso con la reciente visita al-Jolani a Rusia, también están intentando comunicarse con el gobierno sirio. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Y hasta qué punto pueden avanzar en esa dirección para volver a la situación en la que estaban antes de todo este caos en Siria? they were before all this insanity happening in Syria. Well, look, Russia has different calculations. Bueno, mira, Rusia tiene cálculos diferentes en Siria que Irán, eso seguro, al 100%. Y no sé si el problema actual entre Rusia e Irán por lo que ocurrió en Siria puede resolverse fácilmente. Los principales generales iraníes que estaban en Siria fueron asesinados a manos de la inteligencia y el ejército rusos, ya sea mediante bombardeos aéreos o abriendo el camino a los escuadrones de la muerte wahabíes para que los mataran. Eso ocurrió en las primeras horas del ataque a Alepo, por ejemplo. La Fuerza Aérea Rusa atacó las posiciones donde estaban los generales iraníes y fueron martirizados. Eso no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Y ya sabes, que al-Jolani vaya a Moscú y que Rusia siga controlando el gas de Siria. Por cierto, ese es el acuerdo actual. Controlling Syria's gas, by the way, this is the deal right now. The US controls Syria's oil and loots it. Estados Unidos controla el petróleo de Siria y lo saquea. Y ahora todo el gas sirio está siendo saqueado por Rusia. Bien. Así que, el hecho de que Rusia, justo después de la caída del gobierno sirio de Assad, incitara de alguna manera a la población alauí de la costa a iniciar una revuelta, les dio algunas armas, luego cerró las bases y los dejó ser masacrados. Para Irán, para las poblaciones chiíes y alauíes de la región, creen que básicamente Rusia los atrapó en la masacre que vimos en la costa. Bien, esas son cosas que no se van a resolver fácilmente. Y ya sabes, Rusia afirma estar intentando proteger a la población cristiana. Mira lo que les pasó a los cristianos de Siria, las iglesias más antiguas del mundo. Look at what happened to the Christians of Syria, the oldest churches in the world. Where is Russia's Christianity? Okay? ¿Dónde está el cristianismo de Rusia? Bien, fueron los chiíes quienes defendieron a los cristianos de Siria durante 15 años. Así que no creo que esto vaya a resolverse pronto. Rusia se ha hecho su propia cama y tiene que dormir en ella. Se la hizo apostando por la colonia sionista y no permitiendo que ni Siria ni Hezbollah atacaran y derribaran la fuerza aérea israelí, ni que dispusieran de defensas aéreas significativas que pudieran hacerlo. Y por supuesto, creo que lo único que Rusia hizo que fue pro-iraní o pro-eje de resistencia en los últimos 2 años fue una sola cosa. El presidente Putin levantó el teléfono y llamó al presidente Trump para decirle, no asesines al Ayatollah. Do not assassinate the Ayatollah. If you do, we will have
international. Si lo haces, tendremos una guerra internacional y sectaria, y habrá gente haciendo estallar cosas en las capitales de Occidente. Eso es incontrolable, y no podemos cerrar esta caja de Pandora. Es la única razón por la que el ayatolá no fue asesinado entre el liderazgo de Irán, que murió durante la guerra de 12 días. Y esto no es porque a Rusia le importe el ayatolá, solo le importan las consecuencias de su asesinato, lo que significaría. Sé que la gente verá todo esto como algo negativo. Habrá quienes cuestionen lo que estoy diciendo aquí, y me parece bien. Pero creo que Rusia cometió enormes errores. Decidió apostar su futuro a colaborar con Turquía, la colonia sionista y los saudíes, la OPEP, en lugar de ponerse del lado de los oprimidos de la región y del eje de la resistencia. Of the region and or the axis of resistance. Laith, I think the priorities. Laith, creo que las prioridades de Rusia y China en Oriente Medio son diferentes de las prioridades de Irán y de otros países de la región. Rusia está principalmente preocupada por los radicales, ya sabes, los wahabíes salafistas, que entran en Rusia procedentes de Siria y se desplazan hacia Asia Central. Esa es la principal preocupación de los rusos. Y vemos lo mismo en China. También les inquietan este tipo de movimientos en la región. Pero en lo que respecta a la situación en Gaza y a cuál podría ser el próximo paso del eje de la resistencia, ¿cómo ves a Líbano? How do you see Lebanon? Because we know Lebanon is Dado que sabemos que el Líbano fue atacado por Israel y sigue siendo atacado por Israel, ¿cómo ves la situación con Hezbollah y con Yemen y la cooperación o quizá coordinación entre ambos en lo que respecta al futuro del alto el fuego en Gaza? ¿Están planeando algo? ¿Están realmente pensando en lo que podría ocurrir en los próximos, 10 días, un mes, 6 meses? Porque tienen que prepararse para cualquier cosa que pueda suceder en Gaza. ¿Cuál es la gran estrategia por parte de la resistencia? Sí, quiero decir, aquí en Líbano, está claro que Hezbollah se ha rearmado. Ha redibujado planes diferentes de los que tenía antes. El plan se va a desarrollar y los ataques se van a desarrollar de manera distinta si esta guerra comienza. El liderazgo de Hezbollah está ahora bajo tierra y ya no tenemos nombres ni fotos del liderazgo militar. Así que ha vuelto a formaciones de milicia clandestinas. Nadie tiene teléfonos, ni walkie-talkies, ni busca personas. Incluso hay una infraestructura de comunicación diferente, probablemente toda por líneas fijas y cosas así. Y hay, ya sabes, protocolos específicos de comunicación que son distintos a los de antes. Creo que si hay una guerra contra el Líbano, Hezbollah ya no se contendrá. Verás, la guerra anterior, en 2023, fue un frente de solidaridad para aliviar la presión sobre Gaza, pero manteniéndose justo por debajo de una guerra total. Pero entonces, los sionistas no aceptaron eso y llevaron a cabo el ataque de Peja y los asesinatos, y luego la guerra de 66 días, un intento de invasión del Líbano, que perdieron. La próxima guerra no va a ser sobre Gaza, va a ser una guerra contra el Líbano por parte de los sionistas. Por lo tanto, Hezbollah actuará de manera diferente, ya no como un frente de solidaridad, sino como una guerra a gran escala. Recordarás esas 2 últimas semanas de la guerra de 66 días. Hezbollah lanzaba cientos de misiles y drones al día. En las últimas 24 a 48 horas fue desastroso para los sionistas, y por eso se apresuraron a acordar un alto el fuego. Así que debemos esperar que desde el primer día de esta guerra, si se inicia, veamos la misma intensidad de fuego que vimos al final de la guerra de 66 días. Así que eso es algo que deberíamos esperar. En Irán se están preparando, han aprendido muchas lecciones. Existe la posibilidad de que se abran otros frentes contra Irán, como vemos con Pakistán, y otros que ahora están siendo pagados por los países del Golfo para prepararse para algún tipo de guerra contra Irán. ¿Quién sabe si la junta militar pakistaní hará realmente algo contra Irán? No lo han hecho en décadas. Aunque los saudíes
les han estado pagando desde los años 70 para que hicieran algo. Se negaron a unirse a la guerra de Saddam Hussein contra Irán, aunque los saudíes y otros países del Golfo pagaron a Pakistán en aquel momento para intentar atacar la revolución islámica en 1979 y 1980. Del mismo modo, los pakistaníes se negaron a unirse a la guerra en Yemen, aunque Matamizetins de nada fue entrar a Pakistán en Israel de tropas allí. No estoy seguro, pero al menos tal como vemos ahora, Pakistán está haciendo el trabajo público de apoyar a Trump y ya sabes, aceptando de todos modos el dinero del Golfo. ¿Quién sabe? Volviendo al tema de China y Rusia, imagina que en 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, no solo la OLP y Arafat lo hubieran aceptado, sino que imagina si todos los estados árabes, las repúblicas que eran soberanas y críticas con Occidente y que trabajaban con la resistencia, hubieran renunciado entonces en 1990 y no hubieran resistido durante los últimos 35 años. ¿Estarían las tropas estadounidenses ahora en Pekín y Moscú o no? Porque en 1990, Rusia era básicamente un burdel de prostitución y China era un fabricante de juguetes. Ni China ni Rusia habrían podido ascender si los árabes hubieran abandonado la resistencia en 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. Así que cualquier patriota ruso, cualquier patriota chino, debe entender que solo alcanzaron la gloria que tienen ahora. Las capacidades manufactureras de China o la cohesión militar e interna de Rusia, gracias a los sacrificios del pueblo árabe que se negó a someterse cuando la propia Rusia se rindió ante Occidente, cuando la Unión Soviética se vendió a sí misma, a sus mujeres y a su petróleo a Occidente. Si no fuera por los pueblos árabes con dignidad que se negaron a someterse, incluso cuando el mundo entero ya había sido conquistado por Estados Unidos en 1990, no existiría un renacimiento ruso ni un auge chino. Ahora que la gente entiende esto, esos mismos patriotas rusos y chinos deben darse cuenta de que si la resistencia árabe musulmana a la hegemonía estadounidense se detiene hoy, ellos serán las próximas víctimas. Así que, en mi opinión, es ilógico pensar que China pueda sobrevivir por sí sola en un mundo en el que todos se han rendido ante el imperio. Imagina que no hubiera nadie fuera del control de Occidente. ¿A quién demonios vendería China sus productos? Quiero decir, Estados Unidos, como matón, obliga a la gente a comprar sus productos. Como vemos, eso es lo que están haciendo con Europa. En la cima de la pirámide de jerarquías, se les obliga a comprar gas y petróleo estadounidenses a 5 o 10 veces el precio del gas y el petróleo rusos, y besan la mano y lo hacen. Si el resto del mundo también estuviera ocupado por Estados Unidos, ¿quién demonios compraría los productos chinos, aunque fueran mejores, porque no serían soberanos? Así que es ilógico que China y Rusia sigan jugando a este juego. No me parece que tenga sentido estratégico, financiero ni militar dejar al eje de la resistencia abandonado a su suerte, luchando contra el Occidente unido. Quiero decir, honestamente, seamos muy claros, el pueblo de Gaza, sitiado durante 16 o 17 años bajo el poder combinado de Occidente, después de 2 años de bombardeo militar, ha derrotado a Occidente. Imaginad eso, sin líneas de suministro de China o Rusia, sin vigilancia ni inteligencia de China o Rusia, el pueblo sitiado de Gaza hizo esto por sí mismo. Ahora imaginad si China y Rusia realmente hicieran algo, apoyando directamente a los palestinos. De acuerdo, que no envíen tropas, pero que envíen algunas armas. Imaginad si Rusia y China realmente apoyaran a las otras partes del eje de la resistencia. Enviad algunas defensas aéreas al Líbano, donadlas. ¿Estaríamos aquí hoy? No existiría Israel hoy si hubiera habido solo un poco de apoyo de China y Rusia, porque los palestinos, por sí solos, resistieron el poder combinado de todos los instrumentos de Occidente y de la colonia sionista. Solo un poco más, y habríamos derrotado a la propia América.
no solo habríamos puesto fin a la existencia de la colonia sionista, the Small, sino que los propios Estados Unidos habrían colapsado a manos del pueblo de Gaza. Solo si China y Rusia hubieran hecho el 1% de lo que deberían haber hecho, si hubieran devuelto lo que deben al pueblo árabe que mantuvo la posición durante 35 años desde el colapso de la Unión Soviética. Dadnos solo un 1% de compensación. China no estaría donde está hoy y Rusia no estaría donde está hoy si hubiéramos abandonado en 1990. Wouldn't be where it is today if we gave up in 1990. Yeah, I think Sí, creo que hay mucho de lo que hablar en ese sentido. Laith, ¿viste la entrevista en 60 Minutes? Era con Steve Witkoff y Jared Kushner. it was an interview with Steve Witkoff and Jared Kushner. In that interview, No vi, gracias a Dios. Güemes, vigo fragmentos. A veces si no harás cosas, te me mail. it's good to know what they're thinking of, by the way. And Es bueno saber lo que están pensando, por cierto. Dijo que tienen una especie de gran estrategia para Gaza, la reconstrucción de Gaza. ¿Crees que en su mente están pensando en, ya sabes, concentrar a la gente de Gaza en una zona específica, dividiendo Gaza en muchas partes, una parte siendo Gaza y la otra para los colonos? ¿Cuál es esa gran estrategia para la reconstrucción de Gaza? Porque en mi opinión, están intentando hacer exactamente eso. Si van en esa dirección, están intentando convertir a los gazatíes, a los palestinos, en una minoría en la región. Por eso están tan entusiasmados con este tipo de proyecto. ¿Qué opinas tú al respecto? excited about doing this sort of project. Your take on that? Yeah, I mean, there is a lot of dreams. Sí, quiero decir, hay muchos sueños en las mentes de Kushner, Witkoff y de los sionistas en general, pero eso no significa que puedan alcanzar esos sueños. También es en parte una guerra psicológica. Verás, los sionistas, el imperio, han perdido la guerra de la propaganda, han perdido la guerra militar. Y la guerra de la propaganda es, creo que ya lo dije antes, que los palestinos han logrado la victoria propagandística más rotunda de la historia humana. Los palestinos demolieron no solo 80 años de propaganda sionista, sino también cientos de años de excepcionalismo occidental, democracia, derechos humanos, derechos de las mujeres y derecho internacional. Todo eso fue derrotado como esquema propagandístico por los humildes palestinos de Gaza. Así que lo que queda es la guerra psicológica. Sorry, not propaganda, psychological warfare. And the psychological warfare is what the West keeps on doing right now. Y la guerra psicológica es lo que Occidente sigue haciendo ahora mismo. Es como, oh, Trump va a expulsar a todos los palestinos. No es posible. Ni siquiera puede derrotar a Hamás. El propio Trump, con todo su poder, no puede derrotar a Hamás. Pero ¿por qué hablarían de ello? Oh, vamos a tener una era del río en el Mediterráneo. Es guerra psicológica. Les es imposible hacerlo. Pero quieren que los palestinos, el eje de la resistencia, los seres humanos que están contra el genocidio, todos nosotros, nos sintamos impotentes. Que sintamos que vaya, Trump e Israel pueden hacer lo que quieran. Es lo mismo con la violación de prisioneros. El video se publica a propósito, porque es guerra psicológica para decirte, mira, puedo violarte en televisión, y luego ese mismo soldado viajará de vuelta a Nueva York, y tú no puedes hacer nada al respecto. Will travel back to New York and you can't do nothing about it. So let's recognize the Así que reconozcamos la guerra psicológica, y esto forma parte de ella. Ese discurso sobre traer una fuerza internacional para ocupar Gaza y desarmar a Hamás. ¿Qué crees que el soldado indonesio, o el saudí, o el egipcio, va a hacer mejor en la guerra que los soldados sionistas o estadounidenses? Los Navy SEALs que fueron aniquilados, creo que al menos 200 Navy SEALs han muerto, por cierto, en Gaza al menos. Así que ¿pueden lograrlo? ¿Pueden expulsar a los palestinos de su tierra? ¿Pueden reabrir nuevas colonias en Gaza? Nada de eso es posible. Pero es guerra psicológica, puesta ahí deliberadamente para hacernos sentir impotentes. Pero no somos impotentes. ¿Sabes quiénes lo son? Los sionistas y los estadounidenses, que son impotentes, aparte de bombardear a la gente.
Si hay algo más, están indefensos. No pueden lograr una victoria. Y por lo tanto, no veo que la reconstrucción vaya a producirse, porque Hamás no se rendirá. Los palestinos no se rendirán. Y tenemos el modelo del Líbano. Han pasado ya 10 meses desde que este fuego, entre comillas, entró en vigor en el Líbano, y no se ha permitido reconstruir ni un solo edificio en el sur. Cualquiera que intenta reconstruir es bombardeado. Las máquinas, los concesionarios de tractores y excavadoras fueron bombardeados. Las propias fábricas de cemento y las canteras de roca y piedra utilizadas para construir en el Líbano han sido bombardeadas. Así que no habrá reconstrucción de Gaza hasta que esta guerra haya terminado de verdad. Y de nuevo, la única manera de que esta guerra termine es que uno de los dos bandos sea completamente derrotado. Before wrapping up, Laith, Antes de terminar, permíteme plantearlo así. Cuando miras Cisjordania y Gaza, ves dos realidades diferentes o están conectadas. Lo que ocurre en Cisjordania y Gaza, están las personas conectadas mentalmente en la forma en que perciben la situación en la región. Hablo de la gente de Cisjordania, de cómo ven Cisjordania, y de la gente de Gaza, de cómo ven Gaza. ¿Cómo ves tú la conexión entre ambas? How do you see the connection between the two? Yeah, they're very much connected. Of course, Sí, están muy conectados. Por supuesto, muchas de las ciudades, pueblos y aldeas de Cisjordania han estado bajo bombardeos y campañas militares durante los últimos 2 años. Además, la mayoría de los campos de refugiados en ciudades importantes como Tulkarem, Jenin, Belén, Nablus y otras han sido destruidos. Así que hay, ya sabes, unos cientos de miles de palestinos que ahora mismo están sin hogar en Cisjordania. Vemos a los colonos ultrafascistas de las colinas que fueron enviados a Gaza a cometer crímenes de guerra, regresar ahora. Y vemos esos linchamientos y ataques que han ocurrido en los últimos días y semanas contra palestinos que recogen aceitunas o en aldeas remotas que están siendo limpiadas étnicamente por estos colonos. by these colonists. So, and the minute the fighting Y en el momento en que los combates se detengan, principalmente en Gaza, esos colonos aumentarán el nivel de su violencia en Cisjordania. El eje de la resistencia intenta continuamente introducir armas en la resistencia dentro de Cisjordania. Vimos que los jordanos detuvieron algunas de esas armas la semana pasada. Por cierto, Jordania está comprando actualmente sistemas de defensa aérea franceses y alemanes diseñados específicamente para atacar drones. Básicamente, se está gastando tanto en defender a Israel en caso de otros guerras de así que la situación en Cisjordania solo va a empeorar. situation in the West Bank is only going to get worse. And there will be more attention on the West Bank. Habrá más atención sobre Cisjordania cuanto menos se mate en Gaza. Y por supuesto, lo que vemos que en cuanto hay más atención sobre ese lugar, habrá más violencia. Eso fue lo que ocurrió en Gaza, y eso es lo que va a ocurrir en Cisjordania. Para los palestinos en Gaza, en Jerusalén, en los territorios de 1948, en los campos de refugiados de la región, todo es similar. Nuestro enemigo común se burla de nosotros y arruina nuestras vidas donde quiera que estemos. Por eso también se espera que la resistencia aumente en Cisjordania a medida que esta batalla se traslade allí. Muchas gracias, Laith, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Thank you. Gracias, Nima. Hasta pronto. Adiós. Bye. 2.